Excelente. Buenas tardes a todos. Gracias por sumarse al primero de una serie de seminarios web sobre salud, seguridad e higiene enfocados en cada uno de los sectores incluidos en la fase 1 que se prevé que reabrirán cuando tengamos luz verde para hacerlo. Quiero agradecer especialmente a la ciudad de Tigard, del condado de Washington. Comenzaré con una presentación de todos. Me llamo Debbie Mollahan y soy la directora general de la Cámara de Tigard. Nos acompaña Lloyd Purdy, gerente de desarrollo económico de la ciudad de Tigard, y nos hemos unido para ofrecerles esto, pero no podríamos haberlo logrado sin nuestros colaboradores del condado de Washington. El orador de hoy es Frank Brown. Frank es el supervisor de licencias de salud ambiental del condado de Washington. También está presente Dan Weyer, que ayudará a Frank en caso de que haya algunas preguntas que él no pueda responder. Dawn también es especialista registrada en salud ambiental para el condado de Washington. En línea también nos acompaña Alita Ostapkovich, espero haber pronunciado correctamente el apellido. Ella está actualmente en el Centro de Operaciones de Emergencia y es coordinadora de gestión de emergencia en el condado de Washington. También está Jessica Love, a quien no ven en este momento, quien ayuda a facilitar este seminario web por Zoom. Ella integra mi equipo y es extraordinaria en el área de marketing. Les doy la bienvenida a todos y espero que esta presentación les resulte muy útil. Compartiré mi pantalla y pasaré a la primera diapositiva. Como parte del formato de la presentación, una simple aclaración. Una vez que iniciemos el uso compartido de diapositivas, ustedes como participantes solo podrán ver en línea a la persona que esté hablando. Jessica, necesito que por favor me actives el uso compartido de la pantalla con los participantes. Sí, ya hicimos las presentaciones y quiero hablar sobre los temas que cubriremos hoy. Hoy hablaremos en concreto sobre la salud, la seguridad y la higiene en el sector de restaurantes. Claramente, algunas de estas cosas podrían considerarse prácticas habituales para otros sectores, pero hoy nos centraremos en los restaurantes. El tema que no trataremos hoy es cuándo se reabrirá el condado de Washington, ya que ninguno de los que participamos en esta llamada sabe la respuesta a esa pregunta. Si no se han enterado, para acceder a esa fecha de apertura es necesario contar con la cantidad correcta de rastreadores de contacto contratados en el condado de Washington, a fin de establecer el sistema de rastreo de contacto requerido. Si tienen preguntas, las recibiremos al final de esta presentación y usarán la función de preguntas y respuestas que encontrarán en la parte inferior del menú para enviar sus preguntas. Nos gustaría que mantengan sus preguntas centradas en salud, seguridad e higiene, ya que esos son los temas que cubriremos hoy. Si recibimos una pregunta que no caiga dentro de estas categorías, probablemente no se proporcionará una respuesta. Si no tenemos tiempo para responder las preguntas de todos, grabaremos todas esas preguntas para que luego podamos hacer comentarios por escrito al respecto. Este contenido se publicará en el sitio web de la Cámara de Tigard, como también, seguramente, en el sitio web de la ciudad de Tigard. Y para que todos sepan, les recuerdo que este seminario web se grabará y que también se está transmitiendo en directo por YouTube. Si tienen que ausentarse en una parte del seminario o si conocen a personas que quieran escuchar lo que se dijo, podrían escuchar la grabación. Dicho esto, me gustaría darle la palabra a Frank. Gracias, Debbie. Hola a todos. Muchas gracias por asistir hoy. Les agradezco nuevamente a nuestro anfitrión, la ciudad de Tigard, y la Cámara de Comercio de Tigard, por colaborar con nosotros. También deseo mencionar que sé bien que la situación actual nos ha afectado a muchos de nosotros en nuestras comunidades y en nuestros establecimientos, y personalmente, y reconozco que esto es un factor verdaderamente importante. Y pienso que, ya que esto ha repercutido en cada uno de nosotros, todos hemos tenido que adaptarnos y todos estamos aprendiendo, porque esto es algo diferente y adquirimos materiales y conocimientos a medida que avanzamos. Por eso reconozco y honro eso con todos ustedes que están participando hoy, con quienes vean esto en el futuro. Y lo digo una vez más, si tienen preguntas, háganlas y asegúrense de publicarlas en la sección de preguntas y respuestas. Vayamos a la siguiente diapositiva. Revisaré parte de la información que emitió la Administración de Alimentos y Medicamentos. Es muy similar a la información que ha compilado el Condado de Washington como un borrador para las instalaciones que están planificando reabrir cuando pasemos a esa siguiente actividad. Luego,
al final hay algunas dispositivas y también parte del material que compiló la FDA en la guía de reapertura, en función de lo que ha compilado la gobernadora Brown. Y luego, por supuesto, analizaremos sus preguntas e intentaremos responderlas. Así que esas son nuestras metas y ustedes pueden exigirme que las cumpla. Esta siguiente dispositiva es básicamente tan solo la dispositiva del título de la guía de reapertura de la FDA. Y si pasamos a la siguiente dispositiva, hay un documento realmente bueno y tienen todo este material a su disposición para que lo puedan ver más adelante, que trata sobre los 4 componentes principales del proceso de reapertura. Y cuando hablo sobre la reapertura, me refiero a las instalaciones que quizás han estado cerradas por completo y a las instalaciones que solo han estado ofreciendo el servicio de recoger los productos en el local o de entregas a domicilio. Por eso intentaremos tratar ligeramente estos dos ángulos en lo que se refiere específicamente a los restaurantes de servicios de alimentos. Sigamos adelante y enfoquémonos en algunos de los puntos principales de esta lista de verificación. La FDA proporcionó esta lista de verificación sobre la seguridad de los alimentos en la reapertura para cierre lugares anteriormente, y supongo que esa lista se centra en la seguridad clave de los alimentos para los establecimientos minoritarios y en lo que tienen que considerar al iniciar sus nuevas operaciones. Por otra parte, solo quiero agregar la advertencia que esta no es la lista completa, así es que algunos puntos de la lista harán que piensen en lo que eso significará en su establecimiento específico. Vayamos a la siguiente. En lo que se refiere a las operaciones, exhiben carteles que ayudan a reconocer cómo detener la enfermedad del COVID y fomentar medidas de protección. Y les daré un par de ejemplos, como un cartel en entrada o quizás un poco más atrás que diga algo como: hola, bienvenidos nuevamente, y estas son algunas cosas que tienen que hacerse antes de entrar. Ahora los mantendremos separados en algunos lugares, o si no se sienten bien o si creen que tienen alguna o algún síntoma, no entren a nuestro establecimiento. Esa clase de cosas. También he visto algunas marcas muy lindas en las aceras que están a unos 6 pies de distancia la una de la otra. De modo que si las personas están esperando afuera de su establecimiento, sabrán que este es un proceso de organización y las dejaremos entrar. Por eso los carteles serán realmente útiles. También creo que en lo que se refiere a intentar minimizar, se debe contar con un grupo de empleados que recorran y observen si tienen algunos carteles adecuados que sean claros. Y hay algunos carteles útiles a disposición en la página web de la Autoridad de Salud de Oregon y como referencia al final de la presentación. Entonces, cuando analizamos el establecimiento en general, ¿funcionan las cosas? ¿Las luces se volvieron aún? ¿Está vigente el equipo de extinción de incendios? Revisen esas cosas. ¿Han cancelado el servicio de recolección de basura durante el último par de meses y tienen que volver a comunicarse con el servicio para que empiece a recolectar materiales? Y después, ¿están funcionales y equipados los baños y los tipos de cosas que apoyan el negocio? Y sí, otra vez, acabo de hablar sobre eso, pero también utilicen esa guía inicial de limpieza e higiene antes de reanudar sus actividades para que todo esté listo para la reapertura. Por lo tanto, esa será otra consideración a la hora de prepararse para reabrir las puertas del establecimiento al público.
Continuemos. Estas son las cosas que harían de todos modos. Supongo que cuando dirigen un establecimiento o cuando los restaurantes están operando, se aseguran de que se realice el control de plagas. Entonces, inspeccionar en busca de anidación si no han estado en el establecimiento durante algún tiempo, porque quizás hayan quedado algunos productos de grano, lo que sea, y querrán comprobar y revisar el perímetro, buscar accesos, estar pendientes del control de plagas. Si tienen un operador de control de plagas, quizás deseen que vuelva a prestar servicios en su establecimiento, si no ocuparon de eso durante algún tiempo. Entender, ¿se restableció el servicio del gas? Si es que lo había cortado, ¿funciona el extractor de aire? Estas son funciones del restaurante con las que tenemos que seguir contando. Además, comprueben los siguientes sistemas de ventilación. Asegúrese de que funcionen correctamente y esta es la parte sobre el control de plagas que hay que tener en cuenta con el problema de COVID. Queremos más ventilación, tanta como sea posible, pero deben saber que si dejamos abiertas las instalaciones, las plagas pueden ser un problema en el futuro. Por eso, sean conscientes de que tendrán que estar pendientes de eso. Así que si ingresa una mosca porque dejaron abierta la puerta, tendrán que planear cómo se ocuparán de eso. Pero será de ayuda en lo que se refiere a tener rotación de aire. También tengan en cuenta que si dejan las puertas abiertas, los niños podrían salir corriendo y querrán ser precavidos con cosas como esas. Y después analizaremos las áreas de mucho contacto. Hay áreas de mucho contacto y muchas veces no necesariamente las consideramos, pero son cosas tales como las cubiertas de las sillas, los paneles de vidrio con vinilos y los tapetes. Cosas como esas. Si se pueden quitar, saquémoslas, colóquenles algo que se pueda limpiar, pero también llegaremos a eso un poco más adelante. Saleros y pimenteros, condimentos sobre la mesa, esas cosas. Tendremos que cambiar ese proceso o asegurarnos de que hay una forma realmente buena de desinfectar los artículos entre los clientes. Pero de ser posible, lo mejor será contar con productos desechables en cuanto a los artículos con los que los clientes podrían entrar en contacto cuando ingresen. Bien, continuemos. Entonces tenemos el agua potable, las tuberías de agua funcionando y hay agua disponible, así que iré de un lado al otro y abriré el grifo para asegurarme de que funcione correctamente. Que también tengan agua fría y caliente. Lo otro que se debe considerar es, ya que no se ha utilizado durante algún tiempo, si tienen que dejar de correr el agua, quizás tengan que hacer esto. También tienen algunas pautas para eso a su disposición. Creo que hay una referencia respecto a ese tema. Al final, por eso, es algo que se debe tener presente. ¿Funcionan las tuberías del desagüe? Descarguen los inodoros y asegúrense de que funcione el drenaje. Una tarea simple. Y luego comprueben las máquinas de hielo. Si no se han estado usando durante algún tiempo, querrán ponerlas nuevamente en funcionamiento. Si quedó algo ahí, deséchenlo. Si pueden llevar a cabo un ciclo de limpieza en la máquina de hielo, sería conveniente. La mayor parte de las máquinas tienen algunas indicaciones en el manual de instrucción sobre cómo realizar una limpieza. Y luego, por supuesto, el interior del depósito, cualquier área donde haya hielo, querrán asegurarse de que se haya limpiado e higienizado bien. Avancemos. Querrán asegurarse de que la mayoría de ustedes tienen, estoy seguro, algo de desinfectante disponible en el establecimiento, porque eso es una parte del funcionamiento del restaurante. Normalmente se tratará de algo como un tipo de alguna solución de lejía o solución de cloro o amonio,
cuaternario. Estos son probablemente los más populares que he visto utilizar en la mayor parte de nuestros servicios de alimentos. Y esos son desinfectantes. Se seguirán utilizando para platos, bandejas, vajilla, esa clase de cosas. Elementos con los que cocinan, cosas con que habitualmente lavan y además higienizan. Asegúrense de tener eso en el establecimiento, como también las tiras reactivas y los materiales que necesitarán para eso. Pero debido al SARS-CoV, es recomendable asegurarse de contar con un desinfectante. Por eso la EPA, la Agencia de Protección Ambiental, tiene una lista de muchos productos químicos diferentes que cumplen con estos criterios. Y solo para que lo sepan, si utilizan lejía pura común sin perfume como desinfectante, eso es algo muy fácil de usar como desinfectante. Quizás eviten tener que comprar 2 o 3 cosas diferentes, así que es bueno saber eso. Y querrán asegurarse de poder limpiar y desinfectar siguiendo las instrucciones de la etiqueta antes de que el establecimiento esté preparado para operar y también durante algunas operaciones. Queremos lavar, higienizar las superficies, especialmente las superficies en contacto con alimentos o los mostradores, las mesas, esas clases de cosas. E intensificaremos la desinfectación y la limpieza en las áreas comunes del establecimiento, como los baños. Así que asegúrense de que se limpien, lo desinfecten con mayor frecuencia. Pasemos a la siguiente. Solo quiero detenerme aquí un segundo, porque es muy confuso. Incluso en nuestro mundo profesional, en ocasiones intercambiamos sin querer los términos higienización y desinfección. Por eso intenté proponer una definición realmente simple de higienización. La higienización es lo que normalmente se hace en una superficie en contacto con alimentos. Eliminará la mayor parte de las bacterias, pero no todas, aunque no deja residuos tras su uso. Por lo general, es una concentración menor de, digamos, lejía a 100 partes por millón, pero pueden controlar con las tiras reactivas. Espero que todos cuenten con esas tiras reactivas. Si comen después de eso, no causará ningún tipo de daño, no se requiere enjuagarse cuando se utiliza un desinfectante. Tiene una concentración que es segura, pero la concentración del desinfectante es mucho más alta en cuanto a la concentración se refiere. Generalmente elimina alrededor del 99.9% de la mayor parte de los microorganismos y deja residuos, por lo que no querrán comer después de haber desinfectado. Y este es un ejemplo insólito, pero no necesariamente lamerán un picaporte. Eso es algo que desinfectarán y querrán tener, con suerte. Pero también querrán poder desinfectar eso, porque es una superficie de mucho contacto. Pero no solo lo higienizarán, sino que desinfectarán ese tipo de elementos de contacto frecuente con las manos y siempre sigan las instrucciones de la etiqueta de los productos. Bien, continuemos. Y sigo hablando sobre las áreas de mucho contacto. Piensen cuáles podrían ser. Kioscos, los mostradores a los que las personas se acercan, elementos tales como los lectores de las tarjetas de créditos, esas clases de cosas que las personas tocan, casi todos los clientes. Así que piensen en eso y en cómo eso podría aplicarse a su establecimiento. Y es probable que tengamos que contar con muchos más artículos de servicio único, especialmente para las cosas que las personas se llevan. De no ser así, asegúrense de que los artículos de servicio de alimentos reutilizables se manipulen, desde luego, con guantes y se laven con agua y detergente o en la lavavajillas. Asegúrense, por supuesto, de lavar, enjuagar, higienizar. Cada vez que un empleado toque algo que sea reutilizable, desde luego, querrá asegurarse de estar usando guantes para ayudar a minimizar la contaminación para sí mismo o lavarse las manos.
Esas son algunas cosas que se deben tener en cuenta al manipular. Materiales reutilizables sucios como vajilla, digamos, o cubiertos. Cuando se están sirviendo mesas, es muy recomendable reunir a los empleados y hablar un poco sobre la manera adecuada de limpiar las cosas. Ahora, porque prefiere un poco de lo que podríamos haber estado haciendo en el pasado. Así es que asegúrense de que todos estén capacitados sobre eso. Hay algunas cosas sobre los productos químicos, no querrán mezclar para nada alguno de ellos. Así es que asegúrense que los empleados sepan lo que están haciendo, para qué sirven esos productos químicos y cómo se aplican. Y luego, por supuesto, querrán elaborar un plan de rutina para desinfectar y limpiar el establecimiento. Tendrán que asegurarse de disponer de reservas suficientes de esos productos, de desinfectante, equipo de limpieza y limpiador. Bien, siguiente dispositiva. Nos concentraremos un poco aquí más en la seguridad de los alimentos. Si han cerrado su restaurante, funcionan los refrigeradores, los congeladores, las unidades para mantener las comidas calientes. Enciéndanlos unos días antes de la fecha prevista para la apertura y compruébense y asegúrense de que funcionen. Muchas veces a las personas les gusta colocar un vaso de agua en el refrigerador o en la cámara de frío para poder registrar la temperatura del agua y ver si la temperatura real del aire enfría el agua hasta la temperatura del mantenimiento correcta. Los congeladores son bastante sencillos, ¿no? Si está congelando, congelan y con eso estamos contentos. Y luego están las unidades para mantener las comidas calientes. Tan solo asegúrese de que mantendrán las comidas a la temperatura correcta. Incluso pueden colocar una fuente con agua en alguna de esas unidades para ver si funcionan correctamente. Luego, asegúrense de que todos esos artículos se limpien e higienicen de manera adecuada antes de usarlos y protéjanlos de la contaminación. Supongamos que tienen delante el sector de comidas listas para llevar que solían utilizar. Quizás deseen considerar si es realmente conveniente tener eso ahora, porque creo que intentaremos mantenernos alejados de esos tipos de cosas hasta que avancemos un poco más. Quizás cuando las operaciones de nuestros establecimientos pasen a la fase 2 o a la fase 3. Si un cliente puede contaminar fácilmente algo en este punto, la idea es no ofrecer ese tipo de servicio. Y luego, por supuesto, ya hablé un poco sobre esto. Tenemos los termómetros disponibles para controlar las temperaturas de los productos y también en todas las unidades de refrigeración y para mantener las comidas calientes. Si tienen un plan de HACCP, asegúrense de seguirlo y saber cómo se supone que es. ¿Qué es HACCP? Significa en inglés análisis de peligros y puntos críticos de control, y es un proceso que nos permite ofrecer alimentos que sean lo más seguros posibles. Si siguen los pasos, avancemos. ¿Tienen la siguiente allí? Perdón. No hay problema. Bien, creo que lo solucioné. Sí. Disponen de alimentos o tenían alimentos en ese lugar y tuvieron que permanecer cerrados. Lo más probable es que ya los hayan desechado. Espero, porque nos hemos acercado a muchos establecimientos, dejamos números de teléfono, dejamos mensajes, hablamos con los operadores en todo el condado para analizar lo que sucede. Si han tenido que cerrar, ¿qué harán con los alimentos? Y quiero decir muchas personas y tan solo quiero decir gracias. He donado muchos alimentos para que algunas personas puedan aprovecharlos y no tuvieran que desperdiciarse. Así que les agradezco por pensar también en eso. Entonces, asegúrense de inspeccionar en busca de cosas dañadas, podridas y vencidas y deséchenlas. Limpien todo ese tipo de cosas. Aún están presentes en el establecimiento y si por alguna razón todavía no se ha hecho, querrán asegurarse de limpiar, desinfectar e higienizar las áreas para luego comenzar a etiquetar. El otro punto, y no sé si esto se trata de eso, pero
¿Están considerando realizar pedidos de alimentos cuando llegara el tiempo del envío? Y todo dependerá de la puntualidad cuando comiencen a reanudarse las operaciones habituales. Pero esto será algo para poner en algún rincón de mi mente, a quien tengo que llamar para asegurarme que mis productos estarán aquí cuando desee reanudar las actividades en mi establecimiento. ¿Saben cómo es esto? FIFO, que en inglés significa primero entrar y primero en salir. Asegúrense de haber rotado los productos y ese tipo de cosas. Asegúrense de que los envases para alimentos y los productos químicos estén almacenados de manera adecuada y no haya contaminación cruzada. Con el mayor uso de productos químicos, es posible que en ocasiones haya más problemas relacionados con el almacenamiento de estos productos en el lugar equivocado. No quieren que el desinfectante esté ubicado por encima de las bolsas de arroz o algo por el estilo. Coloquen esos productos químicos en lugares donde saben que se supone que se deben almacenar alejados de los alimentos o ubicados debajo de los artículos comestibles. De modo que si se derraman o algo así, asegúrense de considerar esto. Es probable que tengan más productos de limpieza, desinfección o higiene en el lugar. Piensen dónde se almacenan teniendo en cuenta el lugar donde se encuentran los alimentos, porque no querrán contaminar cosas. Ya hablé sobre las entregas a domicilio. Me adelanté. Muy bien. Pasemos a la siguiente. ¿Aún tienen que lavar los platos? ¿Está listo el fregadero de 3 compartimientos? ¿Tienen detergente, desinfectante? Ya hablamos sobre esto. Las tiras reactivas. Sigo mencionando eso, pero puedo decir que a veces no las vemos en algunos lugares cuando realizamos las inspecciones. Si el lavavajillas no ha estado funcionando durante algún tiempo, no lo han encendido, asegúrense de probarlo. Querrán ponerlo en marcha un par de veces y asegurarse de que alcance la temperatura correcta. Todos, espero que recuerden que todas las lavavajillas tienen una placa frontal donde se indica cómo se supone que es. Se indicará cloro 100 partes por entre 50 y 100 partes por millón. El agua caliente lava a 120. Esto es bastante normal para esos desinfectantes químicos. En cuanto a los que funcionan con agua caliente, querrán ver si el indicador subirá, porque deberá haber un indicador de temperatura, de modo que se indique una temperatura caliente de 165 o 180, según lo que ustedes establezcan. Sigo mencionando las tiras reactivas. Me adelanté, por lo visto, es algo en mi cabeza. Pero cuenten con esas tiras reactivas para asegurarse de tener la concentración correcta de desinfectante. Y las estaciones para el lavado de manos de los empleados y la higiene de las manos de los empleados. Hemos hecho hincapié en esto a lo largo de los años, pero ahora es incluso más importante que en el pasado. Asegúrense de que todas las estaciones para el lavado de manos estén equipadas con jabón y toallas y papel, o con jabón y una manera sanitaria de secarse las manos después de lavarse. Y recuerden que queremos asegurarnos de que los empleados se laven las manos después de usar el baño. Antes de comer, si se suenan la nariz, tosen y estornudan. Creo que en Oregon todavía tenemos criterios respecto del doble lavado de manos, así que no se olviden de eso. Si van al baño, estornudan, tienen un tipo de producto cárnico con contaminación cruzada, lo que sea, tienen que hacer un doble lavado de manos. Eso aún está vigente, sigue siendo una norma, ¿de acuerdo? Y luego asegúrense de que los fregaderos estén equipados. Eso es otro aspecto que deben considerar al realizar pedidos. Es probable que las personas se laven las manos, así que tenemos que asegurarnos de contar con suficientes reservas de jabón y toallas de papel y con dispositivos adecuados para el secado de manos y junto a estos contenedores de basura
Pasemos a la siguiente. Creo que estoy avanzando bastante bien. Entonces, es conveniente disponer de toallas de papel y cesto de basura y pienso en esto y no estoy seguro de si todos lo hacen, pero se lavarán las manos, saldrán del baño, tendrán esa toalla de papel con la que se secaron las manos y la usará. Quizás una toalla de papel un poco húmeda, pero debería estar bastante limpia para abrir la puerta. De modo no tocarán la manecilla de contacto frecuente que espero que no se tenga que tocar mucho. Y luego arrojan esa toalla de papel a la basura tras abrir la puerta. La mantendrán abierta con el pie y saldrán. Hay algunas otras maneras, pero esa es la mejor. Una vez que terminen, la cierran con una toalla de papel, usan esa toalla de papel para abrir esa puerta y luego salen. Eso es algo que se debe considerar e intenten pensar en eso. Muchos establecimientos hacen esto ahora. Dejan un cesto de basura en el baño y quizás uno justo afuera de la puerta y realmente lo agradezco como cliente muchas veces. En esta situación, eso realmente es útil para la reanudación de nuestras actividades. Asegúrense de que el agua caliente de los lavamanos siempre tenga la temperatura mínima de 100 grados. Y luego, si utilizaran gel desinfectante para las manos, querrán asegurarse que cumpla con los criterios. En el sector de la preparación de alimentos, el lavado de las manos sigue siendo sumamente esencial. Realmente tienen que lavarse las manos y pueden complementarlo con gel desinfectante para las manos. El gel desinfectante para las manos podría ser útil para que lo utilicen los clientes en el área de entrada o algo así, si eso fuera de utilidad. Pero si manipularan alimentos, siempre querrán asegurarse y seguirse lavando las manos bien. Pasemos a la siguiente. Tendrán que decidir, ¿tengo un protocolo para controlar la salud de mis empleados antes de que vengan a trabajar? Eso será algo importante. Asegúrense que los empleados lo sepan antes de presentarse. Hola a todos, hay algunos criterios sobre el COVID que queremos analizar. Si tienen más de 100.4 grados de fiebre u otros síntomas asociados, no vengan a trabajar. Sí, aún tenemos los criterios porque todavía está presente la realidad de las enfermedades alimentarias. Si tienen náuseas, vómitos, diarreas, coloración amarillenta de la piel, dolor de garganta, con fiebre, se excluirán. Esos criterios aún están vigentes, pero lo que se refiere a los criterios sobre el COVID querrán pensar en cómo lo explicarán. También es una afección o enfermedad restrictiva y excluible. Los CDC, o sea, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, tienen algunas pautas para las revisiones médicas y controles de los empleados y sobre lo que está bien y lo que no. Muchas personas seguramente ya han leído los criterios de salud para los empleados al momento de la contratación respecto de que tienen que informar si presentaron diarrea, vómitos, ese tipo de cosas. Y ese es el motivo por el cual se ausentan del trabajo. Así es que esto también se adaptará sin problemas a ese tipo de protocolo. Y antes de que una persona se reincorpore al trabajo, especialmente si hay sospecha de COVID, querrán comunicarse. Y les recomiendo que lo hagan. Al final de esto hay un número de teléfono y una dirección de correo electrónico o un sitio web de nuestro equipo de control y prevención de enfermedades en el condado de Washington. Ellos podrán orientarlos en caso de que una persona termine siendo positiva para el COVID y les dirán cuál es el periodo necesario, cómo manejar ese tipo de situación en cuanto al riesgo de exclusión y restricción del trabajo. Y también que es necesario quedarse en casa. Esa persona tiene que quedarse en casa durante cierto tiempo. Estoy bastante seguro. Vayamos a la siguiente. Si por algún motivo tienen muchas personas ausentes, ¿cómo manejarán esto?
tienen una relación con quizás uno de sus organismos afines o un restaurante afín a los que podrían pedirles prestado personal, tienen un plan de respaldo, quizás con una agencia. Tan solo estoy pensando en voz alta. Esto es algo que se debe considerar. Si tengo personal que se debe ausentar o quizás algunos otros sean contactados, ¿cómo manejaré eso? ¿Cómo mantendré mi establecimiento? Está también el equipo de protección personal. Estoy en mi casa, así que no tengo conmigo el equipo de protección personal y la mascarilla, pero tienen que contar con alguno de esos para el personal. Estoy bastante seguro de que la nueva guía de la gobernadora establece que las personas que estén trabajando deben tener equipo de protección personal en el servicio de alimentos y estoy bastante seguro de que entró en vigor en cuanto se emitió esa guía. Así es que incluso las personas que trabajen en el tipo de establecimientos de comidas para llevar y que ahora están abiertos con asientos tienen que usar una mascarilla mientras estén trabajando. En la mayoría de las instalaciones que he visitado durante las inspecciones de restaurantes, tarea que desempeño desde hace 38 años, no hay mucho espacio. Así que será difícil mantener algo de dicha distancia física de 6 pies. Por eso, dichos elementos serán realmente esenciales. También están, por supuesto, los criterios para el uso de mascarillas. Asegúrense de que estén limpias. No se podrán intercambiar entre los miembros del personal. Y también hay otra guía disponible al final de esta presentación. Las mascarillas son elementos que queremos considerar cuando las personas empiecen a volver. Pasemos a la siguiente. Ya hablé un poco sobre esto al comienzo cuando mencioné los carteles. ¿Han tomado medidas para considerar cómo mantendrán la separación de 6 pies entre las personas? Las mesas, saquen la cinta métrica y midan la distancia de asiento a asiento o de extremo de mesa a extremo de mesa para que haya una distancia mínima de 6 pies. Quizás deseen agregar un poco más, dado que las personas suelen mover las cosas. Conozco y he estado y he comido en establecimientos y a veces he movido mi mesa. Quizá querrán ampliar un poco esa distancia, pero piensen en cómo funcionará eso. Idealmente se supone que los empleados intentarán mantener esa distancia, pero si es durante un periodo breve, pueden entrar y salir y manejar la distancia mínima de 6 pies mientras entregan las cosas. Por supuesto que querrán limitar los servicios, las opciones de autoservicio. Si tienen máquinas dispensadoras de bebida, no querrán utilizarlas ahora, ni ningún tipo de buffet. Si quieren utilizar el buffet de modo que los clientes señalen los alimentos y alguien los sirva en el plato, estoy bastante seguro de que la guía de la OHA considera que eso está bien. Pero si tienen algo de autoservicio, tendrán que considerarlo en ese momento hasta que pasemos a otras fases operativas y estudien en su establecimiento. Tengo algunos amigos que tienen tiendas minoritarias o restaurantes. Cerraron las salas de descanso, ya que en su mayoría las salas de descanso son bastante pequeñas y es difícil que los empleados entren allí o quizás tendrán un cartel para indicar que se permite el ingreso de una persona por vez a la sala de descanso. Esa persona podrá ingresar para usar tal vez el refrigerador, el microondas y luego saldrá para permitir que ingrese otra persona. Piensen en los espacios compartidos y en cómo pueden intentar mantener ustedes y sus empleados esa distancia de 6 pies, especialmente en las cámaras de frío. Muchas veces estas no tienen capacidad para 4 personas. Si ingresa una persona está bien, pero muchas veces verán a muchos empleados entrando y saliendo. Tendrán que colocar un cartel que indique que solo podrá ingresar una persona por vez, o que se tendrá que golpear la puerta antes de ingresar para que puedan ayudar a que el personal también mantenga esa distancia. Lo mismo ocurre con el baño, algo en lo que se debe pensar y creo que esta es una de las siguientes dispositivas. Avancemos. Pero hablaré brevemente si tienen un baño. Las personas hacen fila fuera del baño y esperan para ingresar. Generalmente entran rápidamente, pero cuando otra persona se encuentra allí, son respetuosas y esperan. Y ustedes desean
asegurarse de que las personas mantengan esa distancia de 6 pies o que haya una manera de minimizar las aglomeraciones fuera de esos baños. Eso es algo que se debe considerar en la guía de la OHA para el sector de restaurantes en cuanto al distanciamiento físico o la ocupación. Esta es la información que la gobernadora Brown publicó por medio de la Autoridad de Salud de Oregon y todos los colaboradores que han estado trabajando en esto. Analizaré esto porque creo que parte de esto es un componente logístico que muchas personas estarán intentando comprender. Analicemos esto un poco. Tendrán que calcular cuál será su ocupación máxima considerando esta distancia. Si normalmente tienen lugar para, digamos, 40 personas, la capacidad quizás se reduzca a la mitad. Piensen en la separación, ingresen a su establecimiento con anticipación e intenten comenzar a planificar. ¿Cómo puedo minimizar este espacio y aún así mantener ese distanciamiento? Porque eso les permitirá tener clientes y el tipo de cosas que se esperan poder restablecer, pero también les será útil tener este mapa estándar. Sigo hablando sobre la separación de 6 pies entre los grupos, así que omitiré ese segundo punto. Idealmente, quieren contar con espacio suficiente para que las personas puedan entrar y salir sin realmente invadir el espacio de otra persona. Pero si es durante un periodo breve y están a menos de 6 pies, estoy bastante seguro de que la OHA se ha pronunciado al respecto y ha dicho que está bien. Los establecimientos tendrán que determinar la ubicación de los asientos para mantener las distancias. Así que tengan eso presente. Quizás tengan que quitar algunos asientos. Han hablado mucho sobre los asientos al aire libre y si se permitirán o no. Eso es algo que se debe considerar. Si hay un cubículo, porque muchos cubículos son bastante altos. Las personas han pensado, bien, podemos tener esos justo uno al lado del otro. Pero hay que conocer las guías. Si hay un cubículo, deberán tener espacio y dejar un vacío para mantener esa distancia de 6 pies. Y limitan los grupos a 10 o menos. Si tienen un grupo de personas que ingresan juntas, no combinen esos grupos ni otros clientes en esa área. Entre las personas sentadas del mismo grupo, no tendrán que mantener la distancia de 6 pies. Entonces, si voy a su establecimiento con John, Jevi y Lloyd, somos un grupo y podemos sentarnos juntos. Tenemos que estar juntos porque somos un grupo. Si un establecimiento no puede mantener esa distancia de 6 pies, excepto para interacciones breves, puede operar solo como servicio de comidas para llevar. Si por algún motivo ingresan a su establecimiento y dicen, tendrán que seguir operando solo como servicio de comidas para llevar y las personas seguirán viniendo. De hecho, el encargado de un establecimiento me contó que están ganando más dinero como servicio de comidas para llevar que cuando tenían asientos. Así es que quizás adopten esa modalidad y usen el área de entrada para la venta de minoristas. Pero realmente no están pensando en volver a tener tantas sillas. Eso es algo que se debe considerar. Piensen en lo que funcionará para ustedes en su establecimiento. Y olvidé mencionar, al final se mencionan los asientos en el interior y al aire libre. Así es que tampoco quiten eso del procedimiento. Si tienen un par de mesas de picnic o mesas tipo bar en la acera, querrán considerar que tienen que mantener allí también la distancia de 6 pies. Muy bien, perdón. Pasemos a la siguiente. En Oregon se recomienda evitar el contacto directo de las manos con los alimentos listos para consumir, pero no está en norma, pero realmente deberían. Recomiendo mucho el uso de utensilios o de algunos elementos que eviten el contacto de las manos con los alimentos listos para consumir. No sé si han mirado muchos comerciales sobre los alimentos últimamente. Se está hablando mucho más sobre el servicio de alimentos sin contacto, pero eso es
Solo algo para considerar que las personas están viendo eso y no es un nivel adicional de seguridad o seguridad de los alimentos. No solo con el COVID, sino también para otros tipos de alimentos, tengan presente esto. Realmente queremos intentar utilizar esos utensilios y otros métodos en lugar de realmente tocar los productos alimenticios. Todos, lávense las manos, lávense las manos, lávense las manos, lávense las manos, lávense las manos. Ese ha sido siempre el mensaje de salud pública. Estoy seguro si harán una limpieza y especialmente mucha limpieza, querrán asegurarse de usar algunos guantes también para su propia protección. Las concentraciones de los productos químicos pueden ser bastante fuertes para las manos. Así que sería conveniente usarlos. Y también los protegen si están limpiando desperdicios. Estoy intentando ver si no es una obligación para los establecimientos que están operando. Hablé sobre el Departamento de Agricultura de Oregon. Tienen una norma. Si tienen un establecimiento regulado por el ODA, que en inglés es el Departamento de Agricultura de Oregon, se requieren los criterios de contacto directo de las manos, bien, sin contacto directo de las manos, pero en cuanto a los establecimientos que están regulados por el Departamento de Salud del Condado de Washington o que dependen de agencias de la Autoridad de Salud de Oregon, queremos hacer todo lo posible para minimizar eso, aunque eso no está totalmente en contra de las normas. Creo que en este momento realmente les recomendaría adoptar eso. Cuando usan guantes, tengan en cuenta que los guantes que no son de látex son los que querrán usar, ya que hay personas que son alérgicas al látex, por lo que esos tipos de guantes serán otro factor de seguridad en la manipulación de alimentos. Asegúrense de que los guantes se usen de manera adecuada cuando decidan usarlos. He visto personas preparando alimentos, recogiendo basura, sacando la basura con los guantes puestos. Regresan pensando en que tienen los guantes puestos y pueden ocuparse del servicio de alimentos. Asegúrense de cambiarse los guantes entre las tareas. Si no están acostumbrados a usar guantes, quizás quieran practicar usarlos, ya que es un poco diferente cuando se trata de cómo manipulamos diferentes tipos de alimentos. Pero es recomendable especialmente en este momento analizar cómo podría funcionar eso con lo que hacen para el servicio de alimentos. Es incluso algo que se debe considerar si hay un producto alimenticio que es realmente difícil, que no pueden hacer con un guante. O tal vez tengan que esperar hasta que pasemos a otra fase de nuestros procesos de reapertura y luego podrán volver a introducir ese producto. Creo que ya casi terminamos. ¿Tenemos una más o eso es todo? Sí, así. Lo más en el área, el condado de Multnomah, tienen algunos recursos realmente buenos. Tienen COVID en la página web principal, así es que consulten esos recursos. Hemos colaborado con todas esas agencias para intentar obtener buena información, que todos podamos compartir esta región metropolitana. Si tienen preguntas para nosotros sobre la salud ambiental en lo que se refiere a materiales sobre seguridad de los alimentos y esas cosas, estamos más que dispuestos a hablar con ustedes. Y aquí está también nuestro número. Además, tenemos las pautas de la Autoridad de Salud de Oregon que están disponibles para los restaurantes también como un recurso.